su presencia yo me gozaré y danzaré para Él. En su poder me deleitaré, porque grande y bueno es. El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. El apóstol Pablo, hermanos, conociendo de la necesidad de una vida diferente a la que se estaba viviendo en los tiempos en los que él predicaba, y conociendo la necesidad que habría en los últimos tiempos de presentar un evangelio puro, de presentar un evangelio santo, y el apóstol Pablo también conociendo de la amplia gama de falsos maestros que se estaban levantando, cuyo mensaje no era coherente con la forma de vida, le escribe a Timoteo una serie de requisitos que lo ayudarían a reconocer cómo es un hombre de Dios. Y qué interesante, hermanos, que el apóstol Pablo le escriba esto a Timoteo, porque justamente estos requisitos son los que nos ayudan a nosotros a reconocer un falso maestro de un verdadero maestro, y los que nos ayudan a nosotros también a reconocernos a nosotros mismos qué clase de hombre, qué clase de mujer somos, qué clase de líderes somos. Porque lamentablemente en estos tiempos se está dando mucho énfasis a cosas externas, como que esas cosas externas son las que demuestran la espiritualidad, o son las que demuestran que un hombre o una mujer es un hombre de Dios. Pero no es así. El apóstol Pablo le recomienda algo a Timoteo, porque en el tiempo de él también había mucha gente que hacía muchas cosas externas y que por eso pensaban que era un hombre o era una mujer de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si alguno anhela ser un líder en el pueblo del Señor, está anhelando una buena obra, está anhelando algo excelente, pero es necesario que esa persona tenga ciertos requisitos, porque si no los tiene, entonces no podrá ser un hombre o una mujer de Dios. Es muy fácil en estos tiempos decir: yo soy un hombre de Dios. Y mucha gente le pregunta: ¿por qué usted cree que es un hombre de Dios? Y la persona a veces responde y dice: los enfermos se sanan, los demonios salen, la gente se cae. ¿Realmente eso es algo que nos ayuda a reconocer si eso no es un hombre de Dios? No, hermanos. Porque la palabra del Señor dice que en aquel día vendrán muchos a decirle a Jesús: pero en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá: apartados de mí, malditos. ¿Por qué? Porque pueden haber hecho muchas cosas, pero si su vida no era coherente con lo que enseñaban, si su vida no era coherente con lo que predicaban, eso no es un hombre de Dios. Un hombre de Dios o una mujer de Dios no se lo reconoce por las cosas externas por lo que pueda hacer o lo que pueda decir. Un hombre de Dios o una mujer de Dios se lo reconoce por su vida y por estas cualidades de las que nos habla el apóstol Pablo. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que hay una parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Y esta parábola nos dice que el trigo tiene que crecer juntamente con la cizaña. Cuando recién se siembra el trigo, no hay diferencia entre la semilla del trigo y la cizaña, no hay diferencia. Entonces parece que todo fuera trigo, pero cuando crece y se ve el fruto, recién ahí uno puede darse cuenta si eso es trigo o es cizaña. Entonces, ¿cómo podemos reconocer un hombre o una mujer de Dios?
No es por lo que dice o hace, sino es por sus frutos, por el fruto que da esa persona. El fruto que tenga una persona por su vida, por su carácter, eso es lo que a nosotros nos dice si esa persona realmente tiene una relación íntima con Dios. Porque mucha gente, como los falsos maestros en el tiempo del apóstol Pablo, decían tener una relación íntima con Dios. Pero decían tener una relación íntima con Dios, pero con sus actos lo negaban. ¿Por qué lo negaban? Porque cuando pasaba una señorita con una minifalda, sus ojos se iban tras esa mujer, aun cuando esa señorita no era su esposa. Entonces negaban con sus actos todo lo que hacían o todo lo que decían. Mucha gente en estos tiempos dice: yo soy un hombre o una mujer de Dios. Pero la verdadera mujer o el verdadero hombre de Dios muestra por sus frutos lo que tiene en su corazón. Si realmente el Espíritu Santo mora en su corazón, está obrando en su vida, entonces mostrará frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo le da aquí una serie de requisitos. Y mire, estos requisitos no los sacamos de un libro de valores. En este tiempo se habla mucho de valores, pero se habla mucho, pero se practica poco. No estamos sacando estos requisitos de un libro de valores, los sacamos de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Según estos requisitos, es necesario que el líder, que el que quiera servirle al Señor, sea un hombre. Es el primer requisito que encontramos en esta lista. Pero fíjese que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es necesario que sea irreprensible. Y esta característica no solo se la da a Timoteo, sino que también le escribe a Tito. Y a Tito, cuando le escribe a Tito, lo hace en 2 ocasiones, le repite que el obispo, que el líder sea irreprensible. A Timoteo le dice en una ocasión, pero ¿qué significa que el apóstol Pablo esté repitiendo esta cualidad en sus cartas? Significa que es una cualidad importante. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios quiere que tú seas irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Dios quiere que usted sea irreprensible, sí, pero ¿qué es ser irreprensible? Un hombre irreprensible, hermanos, disfruta de una buena reputación. Tener una buena reputación no se la puede tener de la noche a la mañana. Toma tiempo hasta tener una persona una buena reputación. Es por eso que el líder cristiano no se lo puede nombrar de la noche a la mañana. Un líder debe ser una persona que ha crecido en los caminos del Señor, y eso toma su tiempo. Sin embargo, esta debería ser la meta de todo cristiano y sobre todo de aquellos que desean servir al Señor. Amén. ¿Cuántos están sirviéndole al Señor aquí? Amén. Entonces, ¿qué significa? Que debemos ser irreprensibles. No es algo de la noche a la mañana, pero si trabajamos en esto y si le pedimos al Espíritu Santo de Dios que trabaje en nosotros, Él lo va a hacer. Es importante que sepamos esto. La buena reputación es algo que debe ocurrir en forma natural cuando una persona está creciendo y madurando en la vida cristiana. No es algo que podemos comprarlo. La buena reputación no se puede comprar o alguien la vende, ¿sí? Ni así usted pague todos los millones del mundo, no podría comprar una buena reputación. La buena reputación es algo que se va dando en su vida en la medida en la que usted se entrega más a Cristo, en la medida en la que usted depende más de Dios, en la medida en la que usted le permite al Espíritu Santo que lo llene. El Espíritu Santo es Dios y está aquí en la tierra porque quiere llenarnos, porque quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Pero depende de nosotros que le demos esa libertad. Depende de nosotros que lo busquemos, que busquemos esa llenura para que Él obre como Él quiera. En la medida en la que lo vamos buscando, Él va
¿sabe lo que Él va haciendo? Él va manifestando el carácter de Cristo en nosotros. Va haciendo que ese carácter de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Qué más significa la palabra irreprensible? Significa que ninguna acusación de maldad puede sostenerse contra usted. Significa que nadie puede acusarlo legítimamente. Si alguien le acusa, que lo acuse, pero no porque tiene razón. Eso es irreprensible. Que ninguna acusación de maldad pueda sostenerse. De que nos van a acusar, nos van a acusar. A Jesús lo acusaron. Lo acusaron inclusive de que sacaba demonios por Belcebú. ¿Recuerdan ustedes? Amén. Lo acusaron. Nos van a acusar a nosotros también. Pero que ninguna de esas acusaciones tengan razón. Que ninguna de esas acusaciones puedan sostenerse. Quizás le van a decir que usted es un loco, quizás le van a decir que usted es un fanático, quizás le van a decir que usted ha cambiado, sí, pero que haya cambiado para bien, no para mal. Si nos dicen que somos locos, si nos dicen que somos fanáticos, si nos dicen que somos viciosos quizás porque dicen todo el tiempo quieres estar en la iglesia, bueno, eso no es malo. Pero es muy diferente a que digan, en ese hermanito o en esa hermanita yo no confío, porque él hizo mal un negocio conmigo. Hicimos un negocio y me estafó. ¿Sí ves la diferencia? Y esa persona que habla mal de nosotros, y si tiene pruebas, es peor, hermanos. Ahí no hay esa característica de ser irreprensible. Porque una persona irreprensible no tiene a nadie que la acuse con razón. Amén. ¿Sí me hago entender lo que es irreprensible? Y esa característica y esa cualidad, hermanos, nosotros no la podemos desarrollar así porque sí. Porque aquí hay una lista de cualidades hermosas en la vida de un hombre o de una mujer, pero ninguna de esas cualidades la podemos desarrollar por nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que desarrolla ese carácter en nuestras vidas. Entonces un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo va a ser irreprensible, porque es el Espíritu de Dios llenando su vida, obrando en su vida para que manifieste el fruto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Amén. Irreprensible no significa que es un hombre sin pecado, porque todos somos pecadores, pero pecadores arrepentidos y limpiados por la sangre de Cristo. Y un pecador arrepentido es uno que, si bien es cierto, hizo muchas cosas antiguamente, quizás hizo fechoría, quizás hizo maldades, quizás hizo un montón de cosas, pero cuando conoció a Cristo hizo un alto y le dijo a Dios: ya no más, Señor, yo renuncio a esta vida pasada y ahora seré diferente. Eso es un hombre irreprensible. No es un hombre sin pecado. Somos pecadores, pero arrepentidos. Un hombre irreprensible es un hombre que comete algo de pronto que le desagradó a Dios, pero en ese momento pide perdón, se arrepiente, se pone a cuentas con Dios y se pone a cuentas con su hermano al que ofendió también. Y no lo vuelve a hacer. Porque la palabra del Señor dice que el que se deleita en pecar no ha nacido de nuevo. Amén. Qué importante es que podamos entender esta palabra de Dios. Requisitos para un hombre o para una mujer que quiere servirle al Señor. Y el primer requisito que estamos viendo es ser irreprensibles. Había una reunión de líderes cristianos, de pastores, pastoras, y en esa reunión se estaba tratando este tema, la palabra irreprensible. Y el moderador dijo: ¿qué significa irreprensible? A ver si alguno de ustedes da algunas ideas de lo que significa esta palabra.
Y cada uno de los pastores o líderes dieron algunas ideas muy interesantes que yo creo que nos ayudarán a entender lo que significa esta palabra. Y vamos a nombrar algunas de estas ideas. Irreprensible, por ahí un pastor dijo, para mí irreprensible es ser honesto. Es ser honesto. Pero dijo algo más este pastor. Dijo, es ser tan honesto que yo podría confiarle mi cuenta bancaria y mi clave. ¿Habrá gente así en este tiempo? ¿Habrá gente así en este tiempo? Algunos dicen no. Pero ¿y entonces? ¿Cómo puede ser que no? ¿Y los pastores? ¿Y los líderes? ¿Y la gente que ama a Dios? La palabra irreprensible significa honesto, y la honestidad debe primar en nuestras vidas. Amén. En este tiempo se habla de política dentro de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que está aspirando a la política, y está bien. José fue un hombre que incursionó en la política. Dios permitió que fuera el segundo más importante después de Faraón. Pero que si Dios, hermanos, permite a un hombre cristiano o a una mujer cristiana incursionar en la política y llegar a algún cargo, que cuando esté allá se pueda mantener tan irreprensible como se mantuvo cuando no tenía ningún cargo. Amén. Porque la política es el arte de gobernar. No, política no significa algo malo. Política es el arte de gobernar, pero de hacerlo bien. Amén. No con corrupción. Pero da pena, hermanos, de que hay gente que se ha lanzado a la política siendo cristianos, y lo hemos visto por televisión. ¿Y qué ha pasado? Han terminado corrompiéndose. En Guatemala, un presidente, el único presidente cristiano que hubo, ¿qué pasó? Todavía lo están persiguiendo, y si lo encuentran lo meten preso. ¿Por qué? Porque se corrompió. Dios quiere, hermanos, Dios quiere levantar líderes a nivel de la política que puedan llegar a lo más alto en nuestra sociedad, pero no que se busque la política como un medio para beneficiarse, sino como un medio para servir. Y desde todo nivel que uno esté, sea desde el nivel más bajo o sea desde el nivel más alto, que uno aprenda a ser irreprensible, honesto. Irreprensible es una persona que irradia a Cristo. Una persona irreprensible es un buen padre. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Qué tan buenos padres son? A veces se piensa que un buen padre es aquel que le da café, almuerzo y merienda a sus hijos. Es aquel que se preocupa por matricularlo en un buen colegio y por darle todos los útiles escolares. Pero eso no es suficiente. Ser un buen padre es dar ejemplo. Ser un buen padre es enseñarle una buena moral a su hijo. Ser un buen padre es preocuparse por él, es darle atención. Amén. Una persona irreprensible es alguien que se preocupa de su hogar, no solamente de la iglesia. Una persona irreprensible ama a los suyos, ama a su esposa, a sus hijos, a su familia, a todos. Una persona irreprensible se lo puede recomendar para cualquier trabajo. Y algo interesante, hermanos, una persona irreprensible no se aprovecharía de otras personas. No se aprovecha. Me da pena tener que compartirles esto, pero les voy a compartir. La semana pasada estaba en una consejería con una pareja. La pareja de pastores me comenta que conocieron una persona que tiene mucho dinero, y esta persona estaba dispuesta a apoyar el ministerio. Como ellos vieron que esta persona estaba dispuesta a apoyar el ministerio, ellos enseguida le dijeron: apóyenos a nosotros también, préstenos. Yo no recuerdo la cantidad, pero era algo, creo, mayor de $10,000. La persona que estaba dispuesta a apoyarles empezó a tirarse para atrás, ya no les llamaba, ya no hablaba con ellos. Y ellos estaban muy preocupados porque no sabían qué le pasaba a este señor.
Y yo tuve que decirles, ¿sabe lo que le pasa? Que le molestó que ustedes le pidan esa cantidad de dinero. Porque Él está para servir al Señor, para ayudar en el ministerio. No por eso significa que ustedes vayan a aprovecharse o querer aprovecharse de Él. Una persona irreprensible no se aprovecha de otra persona, hermanos. No se aprovecha de otra persona. Y eso nosotros tenemos que aprender, por favor. Si tenemos a nuestro lado gente que tiene dinero, no es, hermanos, para que vayamos a pedirle plata para nosotros. Si nosotros somos siervos o siervas irreprensibles, tenemos que ser honestos y no podemos aprovecharnos de los demás. El dinero de esa persona es de esa persona. Y si Dios quiere darnos a nosotros algo, le pondrá el sentir sin que nosotros tengamos que pedir. Porque si hay alguien a quien tenemos que pedirle para nuestras necesidades, es a Dios. Y Dios va a suplirnos para todo lo que necesitamos. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios, no pidiéndole a la gente. Una persona irreprensible no es oportunista y no usa a la gente para sacar beneficios personales. Y entre algunas de las otras cosas que los pastores dijeron en esa reunión es que una persona irreprensible sabe a dónde va, sabe hacer planes con anticipación. Una persona irreprensible sabe administrar su tiempo y administrar su dinero, por favor. Reconoce y respeta la autoridad. Se decide por algo y persevera. Una persona irreprensible reconoce cuando está equivocado y es cuidadoso en lo que dice y a quién se lo dice. Parece difícil, ¿verdad? Tantas cualidades, tantas cosas que significa esa palabra irreprensible. ¿Será que podemos ser personas irreprensibles nosotros? ¿Podemos o no podemos? Pensemos un momento. Quizás en algunas ocasiones Dios nos ha estado probando. ¿Qué tanto hemos crecido en Él? ¿Qué tanto hemos madurado en Él? Quizás han habido cosas o situaciones en las que Dios nos ha permitido estar para probar nuestra vida. ¿Hemos salido aprobados? ¿Cómo hemos salido de allí? ¿O Dios ha tenido que sentirse mal por nuestras actitudes? Si no hemos salido aprobados, si hemos hecho cosas que no son de una persona irreprensible, Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, porque Cristo sí fue y es irreprensible. Amén. Y si Cristo vivió aquí en la tierra con ese carácter, con esa vida la vivió aquí en la tierra para demostrarnos que nosotros también íbamos a poder hacerlo si nos rendíamos totalmente a Él. Así que si no hay esa característica, si ha sido difícil desarrollarla, Dios quiere desarrollarla en nosotros, hermanos. Y aún hay tiempo para trabajar en esto. Segunda característica que encontramos allí en estos versículos, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Hay algunas otras cualidades más allí, y entre estas otras cualidades encontramos que debe ser prudente. Qué necesaria que es la prudencia, hermanos. Una persona prudente es alguien que dispone de una mente sana, no una mente maliciosa, no una mente prejuiciosa, sino una mente sana, que actúa con moderación y cautela. Una persona prudente es alguien que piensa antes de actuar. A veces nosotros actuamos y después pensamos, pero no. Dios quiere que pensemos antes de actuar. A veces sucede algo y nos enojamos. Entonces nos enojamos tanto que ya queremos actuar. No, quédese tranquilo, respire, tome agua, ore y pida que Dios le ayude a ser prudente. Uno comete muchas locuras, muchas cosas que están mal,
por no medirse, por no tener dominio propio, por no usar de prudencia. Pero ¿sabe lo que dice el libro de Eclesiastés? Dice, las moscas muertas hacen oler mal el perfume del perfumista. ¿Cuánto más una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable? Usted es una persona estimada por sabio y honorable. En primer lugar, porque tiene a Cristo, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted teme a Dios, usted es un hombre sabio, una mujer sabia. En segundo lugar, usted es un pastor, usted es un líder en el pueblo del Señor. Y si no es un pastor, usted en una iglesia, usted es un líder en su casa. Usted es una persona estimada por sabia y honorable. Dice la Biblia que así como las moscas muertas, imagínense, un grupo, un montón de moscas muertas que hubiera aquí. Así usted traiga a Hacks Fiesta de Flores, así usted traiga Pinot Clean, así traiga Lavan Clean, así traiga el mejor de los olores, si no saca esas moscas muertas, no va a haber un buen olor. Las moscas muertas hacen oler mal el perfume. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Así a veces esas cosas que a veces se nos escapan, esas cosas que se nos escapan, que se nos salen de las manos y hacemos cosas que son imprudentes. Eso es algo considerado como una locura para aquel que es sabio y honorable. Dios quiere que sus hijos y que sus siervos sean hombres y mujeres prudentes. Para poder entender mejor esta palabra, veamos algunos sinónimos. La palabra prudente tiene algunos sinónimos que son cuerdo. Eso significa que una persona prudente es una persona cuerda, que tiene sus 5 sentidos bien puestos, que no va a salir allí con unas cosas medio raras, ¿no es cierto? Prudente significa sensato, que actúa con sensatez, que no actúa con necedad. Significa juicioso, que tiene buen juicio. Significa moderado, significa equilibrado, significa una persona formal, significa una persona equilibrada, que no es que tiene los extremos, sino que es una persona equilibrada, prudente, que no actúa de manera alocada, sino que ha aprendido a consultar a Dios antes de actuar. A veces vamos a hacer algo nosotros, cuando ya estamos embarcados, recién ahí le preguntamos a Dios, y allí nos salen malas cosas, hermano. Allí nos salen malas cosas. El otro día oí a alguien que decía que se había ido de viaje con su esposa a yo no sé qué parte, pero cuando iba en el avión le dice a la esposa, esposa, ora para ver si es la voluntad de Dios este viaje. Imagínense, ¿a qué hora iba a buscar la voluntad de Dios? Una persona imprudente actúa por actuar. La persona prudente consulta a Dios. Porque usted tiene a alguien con quien consultar. Usted tiene un jefe, usted tiene un líder, usted tiene un pastor, su pastor. El pastor de pastores es Jesús. Y Él quiere que consultemos con Él antes de actuar, antes de meterse en algo, antes de meterse en un lío. Piense, ore, medite, busque consejos. Dice la palabra del Señor que en la multitud de consejeros está la victoria. Busque consejo y no se meta en algo que después se va a arrepentir. Y el tercero y último punto que vamos a ver, o la tercera y última característica, es que tenga buen testimonio en la comunidad. Eso está en el versículo 7. El obispo o el pastor o el líder debe tener un buen testimonio en la comunidad. A ver, yo quiero que lo repita conmigo. Que tenga buen testimonio en la comunidad. Bien. Pablo conocía el peligro de nombrar líderes a los cuales sus hermanos no lo respetarían. Se ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor por aquellos cuyo vivir
inconsistente ha sido observado y criticado por el mundo incrédulo. Se ha hecho mucho daño. Y muchos pasajes de la Biblia hablan categóricamente del buen testimonio que deben tener los líderes, en especial con aquellos que no conocen al Señor. Yo le pregunto, ¿cómo es su testimonio? ¿Cómo está su testimonio con su vecino? ¿Cómo está su testimonio con su vecina? ¿Cómo está su testimonio con aquellos que viven una cuadra más allá de su casa? ¿Qué dice el lechero? ¿Qué dice el panadero? ¿Qué dice el dueño de la tienda? ¿Qué dicen esas personas de nosotros? La palabra del Señor dice que el obispo debe tener buen testimonio para con los de su comunidad. Y hay otro versículo que dice que tenga buen testimonio para con los de afuera. ¿Y a qué se refiere cuando dice los de afuera? Se refiere a los inconversos. Se refiere a los inconversos. Pero yo he oído, hermanos, gente que dice, no, es que yo no me llevo con esa persona porque es un inconverso, es un mundano, es que no le soporto a mi lado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo no entiendo esa inconsistencia, esa incoherencia, yo no entiendo. Si la palabra del Señor nos dice, es necesario que tenga buen testimonio con los inconversos, porque si no, ¿cómo el inconverso va a querer venir a Cristo? ¿Cómo? Si nosotros hemos dado un mal testimonio. ¿Cómo puede ser que las personas que vivan al lado de nuestra casa digan, esa persona es una peleona, es una gritona, o es un gritón, es un malcriado, es una persona que le falta el respeto a todo el mundo? ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué testimonio estamos dando con las personas que viven alrededor nuestro? Y la palabra del Señor nos dice, no solo en Timoteo en cuanto a esto, hay otros versículos más. Primera Tesalonicenses 4 del 11 al 12, dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con quién. ¿Qué dice la palabra del Señor? A fin de que os conduzcáis honradamente para con quién. Con los de afuera. No solo con los de dentro de la iglesia del Señor, sino con los de afuera, o sea, con los inconversos. ¿Cómo debe ser nuestro actuar con los inconversos? De una manera honrada. Aquí dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. O nos habla de ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos. Tiene que ver en la forma como manejamos los negocios que hacemos con los inconversos. Cuidado, le vayamos a estar firmando un pagaré a un inconverso y no se lo queremos pagar. O de pronto hacemos una firma que no es, o falsificando documentos, o cosas por el estilo que no agradan al Señor. Dios quiere que nos conduzcamos honradamente en todos nuestros actos, hermanos, en todos nuestros actos. Dios quiere que utilicemos bien nuestro tiempo cuando nos relacionamos con los inconversos. Colosenses 4 del 5 al 6, por favor, abra su Biblia. Colosenses 4 del 5 al 6. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Andad sabiamente para con los de afuera. Mire, nuevamente vuelve a mostrarnos cómo debe ser nuestra relación con los de afuera, con los inconversos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa esto? Redimiendo el tiempo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuidado con andar con los de afuera, perdiendo el tiempo, hablando de críticas, hablando mal de la gente, hablando cosas que no edifican. Cuidado, ten cuidado. Andad sabiamente, redimiendo el tiempo. Y ahí viene el consejo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Cuando te relaciones con un inconverso, cuando tengas que hablar con una inconversa,
Que tus palabras sean palabras que lo edifiquen, que tus palabras sean palabras que lo bendigan, que tus palabras sean palabras que lo hagan reflexionar, que sean palabras que lo ayuden. Esa persona puede tener problemas, puede tener necesidades, que nuestras palabras sean palabras que le den ánimo, que le den fe. No que tengamos que ponernos a criticar. De pronto viene, oye, te quiero contar una cosa, mi jefe es un perverso, mi jefe es un malo, y usted le sigue y le sigue lo mismo. No, si su amigo inconverso viene y le dice eso, ¿usted qué tiene que decirle? Mira, así tu jefe sea malo, tu principal jefe es bueno, y tu principal jefe puede cambiar el corazón de ese jefe malo que tú tienes. Y al fin de cuentas, tu jefe verdadero no es ese jefe, sino Dios. Y hay uno que está por encima de Dios, que puede hacer las cosas para bendecir nuestras vidas y animar. ¿Por qué más bien hacerle daño, dándole ahí con lo malo que estén hablando de otras personas? No. Dice la palabra del Señor que debemos redimir el tiempo y andar sabiamente con los inconversos. Primera a los Corintios 10, 31 al 33, no sé si lo tienen, Primera a los Corintios 10, 31 al 33, también nos muestra cómo debe ser nuestra actitud con los inconversos. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con los inconversos? No ser tropiezo, no ser tropezadero para que ellos no puedan venir a Cristo. La gente inconversa debe ver en nosotros un buen testimonio. De lo contrario, ellos van a decir, yo no voy a la iglesia por esa persona. No seáis tropiezo, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Cuidado, nos convertimos en un tropezadero en lugar de convertirnos en un puente que lleva a la gente a la iglesia o que lleva a la gente a Cristo. Amén. Hermanos, al leer estos pasajes no nos queda duda en cuanto a que la voluntad de Dios es que cada seguidor de Cristo tenga un buen testimonio ante las personas no cristianas. La persona que no se encuentra a la altura de este criterio no debería ser designado un líder espiritual en la iglesia. Además, dice la palabra del Señor que la persona que no tiene un buen testimonio para con los de afuera queda sujeto a las acusaciones de los demás y al lazo del diablo. El lazo del diablo es la trampa de Satanás que pone a aquellos que sus vidas no practican lo que enseñan. Y cuando los ha atrapado a los hombres en este lazo, los expone al ridículo, escarnio y menosprecio. Ahora, recordemos un hombre que quizás no tuvo todos estos requisitos, pero fue un discípulo, un obrero aprobado de Cristo, el apóstol Pedro. ¿Cómo era la vida de Pedro? A ver, ¿quiénes recuerdan cómo era Pedro? Era un pescador, sí, pero ¿cómo era su carácter? Tenía un carácter fuerte, agresivo, ¿qué más? Violento, bravo, dicen por ahí. Muchas veces imprudente, ¿verdad? Muchas veces imprudente, otras veces alocado. ¿Recuerdan la escena cuando les cortó la oreja a Malco? Se lanzó y no estuvo viendo nada, sino que ni pensó, sino que le cortó la oreja y ya. Alocado, muchas veces inestable, otras veces miedoso, ¿sí? Tantas cosas que podría decirse, no, pero si él no era un hombre irreprensible, no era un hombre prudente, no era un hombre que tenía buen testimonio con los de afuera. ¿Qué testimonio si le cortó la oreja a un inconverso? Tremendo testimonio, tremendo mal testimonio. ¿Y cómo puede ser que este hombre luego viene a ser un tremendo apóstol?
y todos los consejos que da y todo lo demás. ¿Por qué? Pedro pasó un proceso. Hermanos, Pedro pasó un proceso. Pedro entró en una escuela donde Dios lo formó. Era alocado, desesperado, miedoso, pero todas esas cosas Dios se las fue tratando. Un día negó a Jesús. Cualquiera podría pensar, se acabó la vida de Pedro, no más va a servir como un líder en la iglesia del Señor, no más. Nadie daba un centavo por Pedro. Seguramente todo estaba perdido para él. Pero todo esto era un proceso. Era un proceso de Dios. Aún esas cosas que uno no las puede entender, Dios estaba tratando con Pedro. Dios lo estaba moldeando para lo que Dios quería hacer con Pedro. Y Dios le dice a Pedro, la obra no ha terminado, Pedrito, cuidado, porque lo que yo empecé, yo lo termino. Amén. Dios empezó una obra en usted y esa obra que Él ha empezado no la ha terminado. Quizás nos veamos ante un espejo y digamos, todas esas cualidades yo no las tengo, yo no soy así. Pero Él empezó una obra en mí, Él empezó una obra en usted. Y si no las tiene, Dios las va a desarrollar en su vida. Amén. Pero una cosa sí quisiera que nunca se les olvide. A Dios más le interesa lo que usted es que lo que usted pueda hacer. Usted puede hacer maravillas, pero Dios quiere ver maravillas en su misma vida, en su carácter. Y la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Le pido que se ponga de pie y vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Si hemos fallado, si no se ha visto todas esas características y esas cualidades en nosotros, que el Señor nos ayude. Estamos en un proceso. Él nos ama tal como somos, pero Él quiere que seamos mejores. Él no nos ve como somos ahora, Él nos ve como podamos llegar a ser en sus manos. Pero nosotros tenemos que humillarnos delante de Él, ir ante Él, y Él va a obrar en nuestras vidas. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.